Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología. En esta ocasión voy a hacer un problema de genética, ¿vale? Ya veréis que es un problema muy sencillito, donde se combinan pues eso, diferentes factores que influyen en las características, en este caso creo que es de los melones, del peso de esta fruta, ¿vale? Bien, entonces tenéis el enunciado ahí delante que dice que supongamos que en los melones la diferencia del peso del fruto entre una variedad que pese 1500 gramos y otra que pese 2500 gramos se debe a dos pares de factores que ahí los marca como A grande 1 y A grande 2, que cada uno de ellos contribuye con 250 gramos al peso final del fruto. Pregunta que indique si se realiza el siguiente cruzamiento que veis ahí, cuál será la amplitud de variación en el peso del fruto de la descendencia, ¿vale? Bien, el problema nos dice que el peso del melón se encuentra entre dos extremos, por un lado entre 1500 gramos y por otro lado entre 2500 gramos. Ahora bien, en función del número de factores que lleve de tipo A1 o que lleve del tipo A2 dominantes, el peso se va a incrementar en 250 gramos por cada uno de ellos. De tal manera que si en el tomate se encontrasen los cuatro factores en homocigosis dominante, es decir, A grande A1, A grande 2, estaríamos hablando de que como cada uno supone 250 gramos, estaríamos aumentando en 1000 gramos el peso del tomate, de ahí el extremo de 2500 que dice. Y por otro lado, si no está presente ninguno de los factores dominantes, es decir, A1 grande o bien A2 grande, y fuesen todos homocigosis recesiva, es decir, todos A minúscula, pues ¿qué tendríamos? Tendríamos que no hay contribución de este factor al peso final del melón y tendríamos, por lo tanto, que el peso son los 1500 gramos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos dice ahora es que expliquemos cuál sería la amplitud de peso, la variación de peso cuando se realiza el cruce que tenéis ahí delante. Y para ello lo que hace es cruzar un individuo, como veis con esas características, A1 mayúscula, A1 minúscula, con A2 mayúscula, A2 minúscula, cruzado con A1 mayúscula, A1 minúscula, A2 grande, A2 grande. ¿Vale? Muy bien, en el primer caso, como veis ahí, el peso del melón es de 2000 gramos. ¿Por qué? Porque a los 1500 gramos de base que pesa el melón tenemos que sumarle la presencia de dos factores, A1 grande, A2 grande. Como cada uno de ellos contribuye con 250 gramos, estaríamos hablando de un melón de 2000 gramos, ¿de acuerdo? 1500 de base más los 500 como consecuencia de la presencia de los dos factores. En cambio, en el otro, ¿de acuerdo? El cruce, veis que ahí están presentes tres factores, ¿de acuerdo? Un A1 grande y A2 grande, A2 grande. Por lo tanto, ¿qué tendríamos? Tendríamos un peso o un melón de un peso de 2250 gramos. Bien, vamos a ver los posibles cruces que se pueden realizar y para ello lo que tengo que ver es los gametos que aporta uno y los gametos que aporta el otro, como tenéis ahí en la figura. Y veis que en el caso de la izquierda, ¿vale? Bien, estudiando las combinaciones entre los gametos que se pueden formar a partir del melón de la izquierda, tenéis que sería A1 grande, A2 grande, A1 grande, A2 pequeña, y ahora con la A1 pequeña sería A1 pequeña, A2 grande, A1 pequeña, A2 pequeña, que los colocamos en la tabla en la parte superior, en la línea horizontal. Eso en cuanto a un melón. El otro melón, si os fijáis, lo único que va a aportar van a ser dos posibles dotaciones de los gametos, es decir, A1 grande, A2 grande, no hay más forma, o bien A1 pequeña, A2 grande. ¿Por qué? Porque el factor A2 se encuentra en homocigosis dominante. Por lo tanto, en la figura de la izquierda, en la tabla de la izquierda, coloco las dos posiciones, A1 grande, A2 grande y A1 pequeña, A2 grande. Hago todo junto los gametos de uno con los gametos de otro y ahí tenéis, no voy a citarlos todos los gametos o todo lo que se está formando, pero veis que lo único que he hecho en el tablero ha sido juntar los gametos de uno y de otro, y ahora lo único que tenéis que hacer es a la base de 1500 gramos que era el melón, que es el peso base del melón, le tenéis que sumar tantos 250 como factores dominantes se encuentren presentes. En el primer caso, por poner un ejemplo, se encuentran los 4, por lo tanto serían 4 por 250 serían 1000, más los 1500 serían los
2500. Ese en el que se encuentra en la parte superior a la izquierda, y en el que se encuentra en la parte inferior de la derecha, veis que solamente está presente un factor, que es el A2 grande, por lo tanto únicamente le podemos sumar 250 a los 1500, es decir, sería un peso de 1750. Este sería el melón más pequeño, de peso más pequeño. El que se encuentra arriba en la parte izquierda sería el melón más grande, con 2500 gramos, por lo tanto la amplitud que nos pide es de 1750 para el pequeño, 2500 para el grande. Pues ese sería la oscilación que nos pide el problema. ¿De acuerdo? Es un problema, como veis, sencillo. Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, por favor, comentádmela. Y como siempre, gracias por ver los vídeos y también gracias por estar ahí.